Saludos, bienvenidos a este nuevo segmento, el cual le vamos a estar hablando acerca del neodarwinismo con los modelos evolutivos. Con ustedes, Adel Martínez, Chelsea Espinar y Emily Mansueta. Esperamos que esta exponencia sea de su agrado y que puedan entender el desarrollo de este hermoso tema. El neodarwinismo, también conocido como teoría sintética, se apoya en lo que es la teoría de la evolución de Darwin y en la genética moderna propuesta por Mende, en la cual esto muestra cómo los mecanismos de la herencia permiten lo que es la fiel transmisión de la información genética y cómo las mutaciones aleatorias pueden suministrar lo que es la variedad sobre la misma selección natural. En cuanto a esta unión que se da entre estas dos disciplinas, es decir, la evolución y la genética, surge lo que es la misma interpretación sobre la selección natural, mencionando cómo cambios sucesivos en las frecuencias alélicas pueden ocurrir en las diferentes poblaciones. Para algunos neodarwinistas, ellos dicen que esta teoría es más que suficiente para nosotros podernos darnos cuenta de cómo los rasgos más relevantes de la evolución de cada ser vivo, cada población, puede transmitirse. Ahora bien, en la base genética de la evolución podemos mencionar diferentes procesos genéticos como lo son las mutaciones, la recombinación, la deriva génica y lo que es el flujo génico. Esos son mecanismos fundamentales que impulsan los cambios evolutivos a nivel molecular. La disciplina principal en la evolución es la genética de poblaciones, ya que esta analiza matemáticamente, por así decirlo, cómo actúa la selección natural sobre la variabilidad hereditaria mendeliana en diferentes poblaciones de las especies. Algunos neodarwinistas mencionan, o el mismo neodarwinismo en sí concibe a la especie como un conjunto de poblaciones que interactúan a través de diferentes flujos migratorios. Esto puede que cada población reciba inmigrantes de otras y que a su vez esta pueda enviar emigrantes. Entonces, cada población, por así decirlo, puede representarse por un acervo genético, es decir, puede representarse por el conjunto de los genes de cada uno de los individuos que compone a cada uno. Y la especie se entiende como un grupo de acervos genéticos en los cuales estos están conectados entre sí por el mismo intercambio de material genético. El neodarwinismo tiene diferentes postulados en los cuales son los siguientes. En primer lugar, tenemos que las variaciones genéticas interindividuales se dan por dos factores, los cuales son las mutaciones y la misma recombinación que se da durante la reproducción sexual. Entonces, estas dos variaciones genéticas se pueden decir que son heredables. En segundo lugar, podemos decir que los caracteres adquiridos no se heredan. Esta idea viene de la teoría de la evolución de Wallace, ya que Darwin en su momento no desmintió que estas se puedan heredar, es decir, el neodarwinismo rechaza totalmente los caracteres adquiridos. En tercer lugar, podemos mencionar que la selección natural promueve lo que es la evolución de una población en sí. Esta se acaba
adaptándose a unas condiciones ambientales concretas, y durante el proceso evolutivo cada uno de los individuos de esta población van acumulando pequeñas variaciones en su ADN. Es decir, que ya no se da de manera individual, sino de manera grupal en base a lo que es la población. En tercer lugar, podemos mencionar que las mutaciones aportan a lo que es a la variabilidad sobre la que actúa la selección natural. Y por último, podemos mencionar que la evolución es un proceso largo, lento y gradual. Bueno, sabiendo que la variedad genética juega un papel crucial en la teoría neodarwinista de la evolución, también conocida como la síntesis moderna. Esta teoría combina la selección natural de Darwin, como ya sabemos, con los conceptos de genética mendeliana desarrollados posteriormente a la propuesta de Darwin. Dentro de los fundamentos de la variabilidad genética se encuentran que la variabilidad genética se refiere a las diferencias que tienen los genes y los alelos entre los individuos de una misma población. Estas variaciones son productos de mutaciones, recombinaciones genéticas durante la reproducción sexual y otros procesos genéticos que ya hemos explicado en otras clases y en otras exposiciones. Ahora estamos con las fuentes de variabilidad genética. Como vemos en la diapositiva, tenemos mutaciones que, como sabemos, son cambios aleatorios en el material genético que pueden llegar a introducir nuevas variantes genéticas en una población. Estas variaciones no son delimitadas por cosas en específica y se van demarcando más por el paso de las generaciones entre reproducciones de especímenes con estas mismas. Recombinaciones genéticas, las cuales ocurren durante la reproducción sexual, donde algunos cromosomas o los cromosomas parentales se mezclan y se distribuyen de manera muy aleatoria en las células sexuales, es decir, en los gametos, creando de esta forma combinaciones únicas de alelos en la descendencia. Pasando luego a la migración, que es donde se introducen nuevos alelos en las poblaciones cuando los individuos de otras poblaciones se mezclan en ellas. Como vemos en la imagen que tiene la diapositiva, un ejemplo de la migración son los gansos. La mayoría de los principales animales o criaturas que realizan migraciones son aves, ya que tienen una gran facilidad de estos mismos. Y al cambiar el entorno y todo esto que ya hemos mencionado anteriormente de mutación y recombinación genética, pueden llegar a variar por los factores externos al mismo ente, por el cambio de dietas, de temperaturas y demás variables que permanecen en estas especies por dichos cambios en las migraciones mismas. Al igual que vemos en esta imagen sobre el mantenimiento de la variabilidad, se destaca el hecho de que la variabilidad genética se mantiene en una población gracias a las combinaciones de mutaciones continuas, como destacaba en la diapositiva anterior. Esto de manera que, como se recombina la genética con la migración y todos estos asuntos, se genera una variabilidad suficiente para que las poblaciones puedan llegar a enfrentar dificultades para adaptarse a cambios ambientales. Lo que esto puede llegar a llevar a la extinción si las mutaciones llegan a ser desfavorecedoras. Como vemos en la imagen, esta imagen refleja 3 generaciones en la especie humana, que es un pequeño plazo realmente para que las mutaciones se reflejen de manera muy visibles, porque son cambios por muchas generaciones, pero es una pequeña ilustración, guía para este mismo punto. Sobre la evolución y la adaptación, en la variabilidad genética se dice que la proporción de la diversidad es necesaria para que la selección natural opere eficazmente, por lo que ya destacamos de que se necesita un gran número de una población para que las generaciones puedan aprovechar estas mismas. A través de la selección natural, las variantes genéticas más beneficiosas en un entorno dado tienen más probabilidad de reproducirse y transmitir sus genes a las siguientes generaciones, lo que conduce a la adaptación
de las poblaciones a su entorno, o sea, las problemáticas que están pasando, a la alimentación, a los métodos de supervivencia, son cosas que se van transfiriendo de generación en generación. Se destaca, en resumidas cuentas, que la variabilidad genética es algo que compone de manera muy fundamental el neodarwinismo, debido a que proporciona una base más allá de lo que proponía Darwin, evidentemente, porque muestra la parte de la evolución con la selección natural e implementa la parte de la deriva genética que esta misma tiene, así permitiendo que las poblaciones se le encuentre la forma de cómo se adaptan a estos cambios y continúen evolucionando a lo largo del tiempo. Esto así es lo que ocasiona o genera el cambio de darwinismo a neodarwinismo. Ahora bien, la selección natural se define como la contribución de descendientes a la siguiente generación por parte de individuos en una población. Este proceso es impulsado por la eficacia biológica que depende del ambiente. Los genes son más eficaces en ciertas condiciones ambientales que no son necesariamente para la otra, y esta variación ambiental determina la dirección en la que actúa la selección natural. Es considerada una de las 4 fuerzas de la evolución, al junto de la mutación, la migración y la deriva genética. Estas son las 4 principales fuerzas que afectan a los acervos genéticos de una población. La selección natural resulta de la interacción entre los individuos y su hábitat. La adaptación a un ambiente que cambia continuamente es imperfecta y el destino final de ese individuo es la extinción. En esta parte también se habla sobre el gradualismo y el naturalismo. El gradualismo sugiere que las diferencias genéticas entre individuos son pequeñas y difíciles de detectar. El neutralismo, por otro lado, sostiene que gran parte de la variación genética hereditaria es neutra, y esto se sostiene entonces en lo que es la deriva genética en lugar de la selección natural. Esta perspectiva ha llevado a métodos de análisis muy rigurosos en la genética de poblaciones. Ahora bien, ¿cómo radica la importancia de la selección natural? La selección natural no es la única fuerza que modifica a los acervos genéticos, pero su importancia relativa depende de las circunstancias específicas de cada situación. En casos de la alta migración, la selección natural puede ser el principal motor de cambio, mientras que en situaciones más complejas, otras fuerzas como la deriva y las diferencias en los hábitats también juegan un papel muy importante. Dentro de las evidencias se encuentran los registros fósiles. El registro fósil muestra una progresión de forma de vida desde organismos simples hasta formas muy complejas. Los fósiles documentan la aparición de nuevas especies y la extinción de otras a lo largo del tiempo. Algunos de estos ejemplos son los fósiles de los homínidos, que muestran una transición gradual entre los simios a humanos, y los fósiles de cetáceos que muestran la transición de mamíferos terrestres a acuáticos. También tenemos la genética y el ADN. La genética moderna ha relevado que todas las formas de vida comparten un código genético común, lo que indica un ancestro común. Las secuencias de ADN pueden compararse entre diferentes especies, y las similitudes y diferencias en estas secuencias pueden contribuir y pueden ser como árboles evolutivos. Las similitudes genéticas entre humanos y chimpancés, por ejemplo, respaldan la idea de un ancestro común reciente. Evidencias también como la biografía. Tenemos que tener en cuenta que la biografía de especies también apoya lo que es la teoría de la evolución. Especies en regiones aisladas como la isla de los Galápagos muestran variaciones que sugieren que se han adaptado a ambientes específicos a través de la selección natural. También tenemos las observaciones directas. La evolución puede observarse directamente en organismos con ciclos de vida cortos. Ejemplo, la evolución observada en poblaciones de insectos, como la mosca de la fruta, como se han observado cambios evolutivos en respuesta a cambios en el medio ambiente. Por otro lado, tenemos también la anatomía comparada y la embriología. La anatomía comparada muestra similitudes en la estructura ósea y orgánica en las extremidades de las especies, como los mamíferos, aves y reptiles, que tienen estructuras óseas similares, lo que sugiere un ancestro común. Estas líneas de evidencia, entre otras, proporcionan fuerte respaldo a la teoría neodarwinista, mostrando cómo los mecanismos genéticos y la selección natural interactúan para producir cambios evolutivos durante un largo tiempo. Bien, estas han sido nuestras referencias biográficas para nosotros poder sustentar nuestro trabajo.
Muchas gracias por su atención. Esperamos que ustedes hayan comprendido nuestro tema. Nos vemos en el próximo segmento.